Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Oremos, vamos a entrar en materia. Padre Celestial, tenemos el privilegio de ver estas cosas suceder ante nuestros ojos. Tenemos el privilegio de vivir en los tiempos que nos toca vivir. Pero sin ti no valdrá nada, así que te pedimos que ilumines nuestras mentes, ayúdanos a organizar esto y ayudar a los espectadores y a todos los que miran y escuchan esto a tomarlo y podemos advertir al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Solo una pregunta, Martín. Para estar despiertos y preparados, incluso si no sucede, ¿es peor o mejor que quedarse dormido y ser sorprendido con una sorpresa abrumadora? Seguro que es mejor. Es como, no es un argumento que alguien tuvo algún tiempo y dijo, prefiero vivir así que vivir como si hubiera un Dios y descubrir que no lo hay, que vivir como si hubiera un Dios y luego descubrir que sí lo hay. Sí, es un buen punto. Y sabéis que el argumento que tiene la gente es cómo conseguir que todas estas naciones se sumen. Todos están ideológicamente en lugares diferentes, ¿verdad? Eso nunca va a pasar. ¿Cómo lograron que todas las naciones se sumaran de la noche a la mañana en medio de la pandemia? Esto es a lo que debes recurrir. Si alguna vez tuviste una pregunta y aún tienes alguna duda, eso debería mostrártelo. Mucha gente tuvo argumentos al respecto, pero la gente se opondrá, por lo que no lo implementarán a nivel nacional y mundial. Sí se opusieron. ¿Les ayudo? Luego te arrestan o te meten a la cárcel o te condenan al ostracismo de modo que tus credenciales no valen nada. Y en algunos países llegaron con su policía montada y atropellaron a la gente con sus caballos. Harás lo que te digan y eso es todo. Entonces, Martín, echemos un vistazo a lo que podemos aprender de todas estas cosas. Aquí hay una cita de un libro de orientación infantil que habla de una sorpresa abrumadora. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y un gran terror pronto vendrá sobre los seres humanos. El final está muy cerca. El pueblo de Dios debe prepararse para lo que está por venir sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Nuestro tiempo es precioso. Solo tenemos unos pocos días de prueba para prepararnos para la futura vida inmortal. Martin, parece haber un sentido de urgencia en esa declaración, definitivamente. Entonces, ¿qué necesita el pueblo de Dios ahora? Martin, si están dormidos, ¿pueden estar trabajando en su avivamiento y reforma? No, están roncando, ¿verdad? Y tengo miedo de que estén roncando. Los cristianos deberían prepararse para lo que pronto ocurrirá en el mundo como una sorpresa abrumadora. Y esta preparación deben hacerla estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar sus vidas a sus preceptos. Dios llama a un avivamiento y una reforma. Dos cosas. Algunas personas han afirmado, por supuesto, que las dos cosas son la misma cosa, pero no, porque un avivamiento puede ser muy emotivo y con muy poca sustancia. Entonces, sin una reforma tienes un problema, ¿verdad? Si tú
te has descarriado y has hecho algunas cosas, un avivamiento no te ayudará. Por eso tiene que reformarse y volver. Lo que necesitamos es un avivamiento de verdadera piedad entre nosotros, y es la más urgente de todas nuestras necesidades. Y este debería ser nuestro primer trabajo. Buscar esto. Ha llegado el momento de que se lleve a cabo una reforma profunda. Cuando esta reforma comience, el espíritu de oración impulsará a los creyentes y desterrará de la iglesia el espíritu de discordia y de contienda. Hubo un momento en que la gente se despertó y pensó, bueno, esto es serio. Comenzaron a orar como locos y al final llegaron al punto en el que estamos ahora. Y todos volvieron a dormir. Un reavivamiento y una reforma deben tener un lugar bajo la administración del Espíritu Santo. El avivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. El avivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una avivación de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Pero la reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Tienes que aplicar prácticamente lo que dicen las escrituras. Y si no lo has estado haciendo, Martín, entonces ha llegado el momento de hacerlo porque la urgencia ahora está ahí. Así que la reforma no producirá el buen fruto de la justicia a menos que esté conectada con el avivamiento del Espíritu. Así pues, el reavivamiento y la reforma deben realizar su obra asignada, y al realizar este trabajo deben fusionarse. Debes estar en llamas, debes tener la motivación del Espíritu Santo y luego debes hacerlo. Ahora, ¿qué dirías tú si la gente viene y te dice, ah, ya debemos comenzar algo nuevo porque este es el sistema actual con el que tratamos en nuestra iglesia y tiene que ser reformado? Pero ¿somos reacios a la verdad o a los pequeños conclaves de discusiones? Si nos unimos en la verdad, entonces correremos con la verdad y el resto encajará en su lugar. Entonces, estoy bien en decir esto. Dice que reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías, hábitos y prácticas. Esto no quiere decir que sea algo personal. Es una cuestión personal en la que no has estado viviendo en armonía con lo que dicen las escrituras. Así que esto no es reorganizar la organización, no. Esto es reorganizar tu corazón, tu vida, un cambio personal. Bien, veamos si podemos reorganizarnos en función de la urgencia de los tiempos. Es para que podamos decirle a la gente que se despierta donde se encuentra el umbral. Si no has estado haciendo este trabajo, es mejor que lo hagas ahora. Porque cuando suceda y te despiertes y comiences a arreglar tus lámparas, puede ser que descubras que no tienes aceite. Ahora es el momento de conseguir ese petróleo. Bien, veamos las circunstancias y veamos qué podemos aprender. El mundo es un teatro. Los actores, sus habitantes, se preparan para representar su papel en el último gran drama, con las grandes masas de la humanidad. No hay unidad. Esto se utiliza a menudo como argumento. Eso nunca sucederá porque no están unidos. Pero ciertamente se unificaron muy rápidamente. Sobre la pandemia, ¿sabes? No importa qué país o qué religión, todos se unificaron, estaban unificados. Dios está mirando. Sus propósitos con respecto a sus súbditos rebeldes se cumplirán también. El mundo no ha sido entregado en manos de los hombres, aunque Dios está permitiendo que los elementos de confusión y desorden dominen por un tiempo. Un poder desde abajo está trabajando para producir las últimas grandes escenas del drama. Y una de esas escenas, Martín, será Satanás viniendo como Cristo y trabajando con todo engaño de iniquidad en aquellos que se están uniendo en sociedades secretas. Aquellos que ceden a la pasión por la confederación están llevando a cabo los planes del enemigo. A la causa le seguirá el efecto. Así que, Martín, lo que hemos estado predicando durante años parece estar inculcado en esta única declaración.
porque se vincula con todo este engaño y esta injusticia y todas estas cosas. Porque Cristo viene como Cristo. Hay una parte que creo que también podemos decir cuando tenemos estas discusiones con estos muchachos es que ellos también vienen como defensores de Cristo. Así es. Pero ellos creen que no es lo correcto. Y sabes que pueden tener una apariencia de moralidad y pueden pertenecer a sociedades secretas. Y tal vez tengan muchos esqueletos en sus armarios y tal vez incluso estén ocultando esqueletos en sus armarios, ya sean pequeñas islas con actividades descubiertas en ellas o no. Ese no es el problema. ¿Cuál es la tendencia en cuanto a la implementación de los valores morales apoyados por la iglesia? Y ni siquiera estoy diciendo que las iglesias que las implementen estén necesariamente siempre en el lado correcto de esa cuestión moral. Bueno, Martín, aquí hay algo que probablemente no sea la fuente más creíble del mundo, pero es interesante lo que dice. Sí, podemos escuchar directamente cómo piensan estos muchachos y es muy probable que tengamos que escuchar lo que ellos han estado diciendo en sus esferas también, ¿no? Es decir, miramos a Blavatsky y a Bailey y lo que dijeron sobre lo que sucederá y los consideramos creíbles. Entonces podemos escuchar un poco. Aquí hay un ex líder de la iglesia de Satanás y quiere exponer la agenda satánica para los años 2025 a 2027. Ahora, esas fechas son por supuesto muy interesantes porque tenemos una agenda 2025 que se está implementando como hemos visto en nuestros anteriores WhatsApp Prof. Hemos hecho declaraciones sobre el año 2027. No es que hayamos dicho que ese es el fin, pero sí que estas fechas son fascinantes y tienen algo, por varias razones, así que escuchemos lo que el hombre tiene que decir. Yo era el líder de una organización satánica. Vi la agenda satánica con mis propios ojos. Estuve en reuniones discutiendo la agenda satánica con otras organizaciones satánicas alrededor del mundo. Así que cada 9 años se actualiza. Así que solo estoy al tanto de lo que se está moviendo ahora hasta 2027. No sé qué pasará después de eso, pero lo que he visto con mis propios ojos y en las conferencias en línea y en las que he estado con otros líderes satánicos, esto es lo que está sucediendo en este momento. Cuando dije que me fui, cuando dejé el satanismo en mayo del 2022, cuando dejé el satanismo, dije, y tengo una grabación de ello, dije que en 2025 la gente será arrestada en la calle por orar por otras personas. En Europa la gente será perseguida por ser cristiana. Lo dije porque lo vi en la agenda. No fue una profecía, ni que vi el futuro. Fue porque sabía lo que estaba en la agenda y la gente pensó que estaba loco. Así que hoy digo que en 2027 habrá una única religión mundial que será aceptable y la única religión legal en el mundo y no será el cristianismo. Ahora, Martín, cuando dice que no va a ser cristianismo, bueno, Martín, podría ser una hermandad de religiones. Creo que sí. Mencionó que piensa eso porque no sabe por qué no se dijo qué religión sería. Él piensa que sería el Islam, pero lo que acabas de mencionar, tenemos la hermandad, tenemos el acuerdo abrahámico. Ahora, podría ser, como dijimos, o como dijo el Papa anterior, una fraternidad. Estaba impulsando la cuestión de la fraternidad. Y en las naciones cristianas tendría un sabor cristiano, mientras que en las naciones islámicas sería un sabor islámico, dependiendo de dónde se encuentre en el mundo, ¿no? Pero habría una agenda conjunta que incorporaría la moral y diría que no será una religión cristiana. Cuando tomamos los acuerdos abrahámicos, la parte cristiana, según ellos, eso no califica para ser cristiano. No, porque niega la expiación.
Pero dejemos eso de lado. Ahora bien, en una nación cristiana se podría tener moral cristiana. Ahora bien, ¿qué legislación podría ser universal en términos del cristianismo, el islam o cualquier otra religión? ¿No es un día de descanso en el que todos podríamos unirnos? Ajá. Y si ese día de reposo fuese en realidad iniciado por la bestia, que es el catolicismo, ¿no se convertiría entonces la marca de su poder eclesiástico en una marca universal, ya sea por razones climáticas o por razones religiosas? Entonces resulta irrelevante. Bien, si es solo por razones económicas y medioambientales, eso es suficiente, sigue siendo la misma legislación. Siempre hemos dicho eso porque la gente preguntará, hasta está bien, pero si quieren y si es para el domingo, ¿qué hará que los ateos y las otras religiones lo acepten? Y siempre hemos dicho que una de las formas más importantes de lograrlo será el clima. Ahora bien, en las naciones islámicas, ¿existen leyes morales y códigos morales? Sí, hay códigos de vestimenta, hay todo tipo de códigos. ¿Y tienen alguna ley particular que se ocupe de esa situación moral? ¿No es así? Sí. Así pues, las demás naciones ya tienen una legislación moral. Son las naciones cristianas las que no lo tienen. Entonces podrían implementarlo y podríamos estar de acuerdo en muchos de ellos. Sí, pero cuando se trata del día de descanso, no podemos ponernos de acuerdo porque son dos opuestos. Y el que según la escritura es la señal o la marca de la autoridad de Dios, que es el sábado. Y según el catolicismo y el mundo evangélico, es el domingo el que les da la autoridad para implementar sus valores morales. Bien, así que aquí es donde estaríamos en desacuerdo con el sistema. Entonces, no creo que lo que dijo allí sobre la desaparición del cristianismo, sino el cristianismo bíblico, sí, será confrontado. Ese es el problema. Ahora, ¿se hizo realidad lo que dijo? ¿Se arresta a personas por orar por personas o incluso por orar mentalmente o abordar cuestiones como el aborto o lo que sea? Y la respuesta es obviamente sí. Muestra algunos videos, Martín. Entonces, hasta donde yo sé, estoy citando una Biblia, predicando mi fe, y ahora la policía me está acosando por ser... ¿Qué hice? No hice nada ilegal. Mientras hablas a la cámara sobre el acoso que te produce la policía, no estás siendo acosado por la policía. Acabamos de recibir numerosas llamadas a nuestro control, por eso estamos aquí. Así que la llamada, básicamente cualquiera puede mentir sobre alguien y decir que me está molestando y por lo tanto tengo que callarme porque alguien produce, pero necesitamos que se nos vea investigándolo. Por el momento no te vamos a cerrar ni nada. Es que hemos recibido tantas llamadas que tenemos que venir a hablar. Creo que hay algunas personas que se sienten ofendidas. Eso no quiere decir que esté cometiendo ningún delito. Te lo agradezco. No creo que haya ningún problema con tu libertad de expresión. Bueno, nadie lo cuestiona. El resultado es que alguien ha hecho una acusación de que lo que usted está haciendo y diciendo y le ha acusado debido a un elemento de odio. Por eso no tiene nada que ver con su libertad de expresión con respecto a lo que estés expresando. Creo que es el tema el que ha causado que estés aquí. ¿Está bien? Para que exista un delito según la sección 4A o la sección 5, tendría que ser culpable de usar palabras amenazantes, abusivas o insultantes. Y ciertamente no es lo que estoy haciendo. Desde la Biblia, de esa manera. Incluso si esa no es tu intención, alguien se sintió así y por eso nos llamó. ¿Entiendes eso? Lo entiendo. Te dije que tuvieras cuidado con lo que decías, porque la gente no tiene fin. La gente dice que se sienten ofendidos por lo que dices. Ahora bien, si recibimos denuncias de que alguien se ha sentido ofendido, entonces tenemos motivos para arrestarlo. ¿Bajo qué ley? Según la ley escocesa. ¿Qué ley? ¿Qué ley? ¿Ley de justicia? Entonces, ¿cuál es la ofensa? Alguien se siente ofendido. No es un crimen de odio. Alguien se siente ofendido. Alguien se siente ofendido. La Biblia es ofensiva. Y tengo toda la libertad religiosa en esta tierra comprada por la corona. Por cierto, la corona, la misma Biblia, sobre la que nuestro rey y su coronación pusieron su mano y juramentaron al pueblo. Tengo todo el derecho a predicar la Biblia. Bueno, no me prediques, ¿de acuerdo? Porque estoy tratando de hacer mi trabajo. Bueno, Martín, el hecho
es que afirman que si alguien se siente ofendido, entonces puede ser arrestado. Ahora, Martín, si usted o tú predicas en determinado sistema religioso es el anticristo, ¿no se ofenden a algunas personas? Al menos más de la mitad, sí. No es tan grande, es un poco más de 1.000 millones. Es exactamente eso. Entonces, es solo para mí. Es irritante ver que dicen que no estamos, no discutimos, que tienes libertad de expresión y puedes, pero mientras estés ofendiendo a alguien ya no la tienes, ¿correcto? Lo que dijo ese ex satanista estaba hablando de un plan para el 2025 al 2027. Ahora bien, en el 2025 el mundo esotérico nos dice que habrá una externalización de la jerarquía. Entonces, de alguna manera, las fuerzas demoníacas deben tener acceso directo e influencia sobre la sociedad, sobre los líderes de la sociedad, sobre los gobiernos, sobre las políticas. Y la pregunta es, ¿hay algún movimiento en esa dirección? Ahora no vamos a repetir lo que alguien ya ha hecho, un muy buen trabajo. Y el otro día Matthew Senche dio una charla sobre si el falso Cristo está a punto de aparecer. Y trata precisamente este tema de las predicciones de Alice Bailey para 2025. Y explica que hubo reuniones en las que se discutió esto y hasta dónde ha llegado este tema. Sí, y hay un documento sobre un reportero que realmente explica el tema en detalle e hizo un gran trabajo. Y ahí está el enlace en la pantalla. También lo tendremos en las descripciones y les recomiendo a todos que vayan y vean lo que realmente ha publicado Matthew Sánchez con sus colegas. Hicieron un trabajo maravilloso y creo que vale la pena verlo. Así que voy a ver su canal y mira lo que tiene que decir sobre el tema. El hecho es que lo que dijo Alice Bailey hace muchos años en realidad se está haciendo realidad en el tiempo en que vivimos. Y luego, por supuesto, también tenemos estas manifestaciones masivas de ovnis y conexiones extraterrestres y todo lo demás. Las noticias están llenas de eso en este momento. El último que vi es ese objeto. No era ningún objeto, la verdad. Es luz que vieron con un telescopio y ahora creen que por la forma en que se aproxima no puede ser un cometa. Este profesor de la universidad afirmó que se trataba de una nave espacial que probablemente estaba intentando establecer contacto con alguien y era de propulsión nuclear porque tenía una luz en el frente y no la luz en la cola, como en un comentario normal. Sea como fuere, esta idea de que estamos entrando en contacto con el mundo exterior es muy prominente. Y hemos tenido conversaciones en otros foros donde tratamos el tema de los ovnis. Sí, con Strange Normal y Anne Briley tuvimos esta entrevista con él, que sigue produciendo episodios muy buenos. Además, la gente que tenía con Heritage y Hope, y con quienes hicimos las entrevistas con Lennox y Doug Wilson, también tuvieron una muy buena colaboración con Strange Normal y Bradley. Entonces, hemos estado en esos foros y la gente puede mirar y creemos que estas son manifestaciones demoníacas, porque este mundo en el que estamos ahora es el mundo en el que se tratará la cuestión del pecado. Y sabemos quién está aquí, abajo. Tenemos un mundo demoníaco y tenemos un mundo humano aquí abajo. Y el uno se va a manifestar. En otras palabras, tomar parte activa en los acontecimientos. Mientras que antes era tras bastidores en sociedades secretas, organizaciones satánicas, rituales e invocaciones a demonios, ya sea que sucediera en el marco de una iglesia, una así llamada iglesia o en sociedades secretas,
Es irrelevante en este momento, pero esto ocurrió detrás de escena y fue secreto. Ahora se ha convertido en algo corriente, en algo visible. ¿Y no ha propagado Hollywood eso a lo largo de los años? Tienen una agenda también. Entonces dijo que empezará a manifestarse en el 2025. Lo estamos viendo ahorita en 2025. Y mire el documental de Matthew Sánchez y determina si es así o no. Pero vamos avanzando en el tiempo. Así que hablemos de la posición evangélica o hablemos de algunos evangélicos en el mundo que están impulsando este tema de que ahora es el momento de atacar por la ventana de oportunidad para poner fin al mal que está desapareciendo lentamente. Así que si no actuamos ahora, es demasiado tarde. Entonces están usando esta pequeña oportunidad, como tú mencionaste, de esta administración actual en los Estados Unidos. Y teníamos a Lennox, con quien hablamos, que está en la misma esfera, pero también queremos saber lo que Douglas Wilson tenía que decir porque su influencia es mucho mayor. Y su influencia se extiende hasta los escalones del poder. Y hemos tenido este maravilloso privilegio de poder hablar también con él, además de Lennox. Así que echemos un vistazo a algunas de sus discusiones anteriores. Tuvimos discusiones con Tucker Carlson, o tuvo discusiones él, ¿no? Y con CNN, así que obviamente este tema se está discutiendo ahora de manera muy amplia. Echemos un vistazo a algunas de estas cosas. Toda la ley es moral impuesta, por definición. No es sino cuál. Lo que importa es si estás imponiendo moralidad, sino qué moralidad estás imponiendo. Y si alguien dice, bueno, con esto vas a terminar imponiendo moralidad, digo, bueno, sí, eso es la ley, ¿no? No se puede tener una sociedad estructurada y ordenada sin la imposición de la moral. La ley es juicio, ¿verdad? Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál moralidad? ¿Todo sistema moral surge de la adoración a un dios? Así que en Arabia Saudita vamos a tener un sistema moral que es claramente diferente de un sistema moral que surgió de un país con historia y consenso cristianos. Está bien, así como los Estados Unidos. Así que el Dios que adoráis es un principio que se ve a lo largo de toda la Biblia, y eso es que te vuelves como aquello que adoras. Ustedes, las personas, comienzan a conformarse a la imagen de lo que consideran el bien supremo. Te vuelves como aquello que adoras. Bueno, así que Martín, si estás en una nación cristiana, eso es lo que quieres. Ahora vamos a poner esto en claro. Muchas de las naciones cristianas se han visto inundadas de inmigrantes. ¿Sí? Y en algunas naciones, esos migrantes pueden ser de otros sistemas religiosos, particularmente de Europa. Y eso afecta la identidad de esa nación o de ese continente. Así que hay movimientos de pie que dicen que no queremos ser asociados con la moralidad que está asociada. Por ejemplo, con el Islam. No queremos estar bajo la ley sharia. Preferimos tener normas cristianas y ahí es donde incluso los científicos y los ateos del mundo finalmente llegan a la conclusión. No, soy un cristiano cultural, ¿verdad? Yo lo soy, porque prefiero estar bajo ese conjunto de leyes que bajo el otro, pero mientras tanto la migración está aumentando y los continentes, ya sea Alemania, Inglaterra o cualquier otro país, se están islamizando cada vez más. Y hay un movimiento peatonal. Vamos a deshacernos de todos los inmigrantes ilegales, o digamos de todos aquellos que no quieran ajustarse a nuestro conjunto de normas. Es casi como un resurgimiento del patriotismo. Es correcto. Y la izquierda siempre ha estado muy abierta a esta mezcla y la derecha ha sido muy anti esta mezcla. Así que ya sea que hablemos del tema en Francia o en Inglaterra o Alemania, hay una gran división.
Y en este momento, los que tienen influencia son los que están del lado liberal y dijimos que el péndulo comenzaría a oscilar. Ocurrió en los Estados Unidos y este país tomó la iniciativa. Y la pregunta es, ¿Estados Unidos comenzó a tomar la iniciativa? Con seguridad. Empezaron a decir, no, necesitamos normas cristianas, las necesitamos. Y Trump dijo, sí, eso es seguro. Introdujo en la Casa Blanca un sistema para velar porque el cristianismo no fuera más pisoteado. Sí. Actuó respecto a los migrantes. En la última entrevista que vi, él dijo, en los últimos 90 días ningún inmigrante ilegal ha pasado la frontera. Ok. Lo interesante es que en Estados Unidos la mayoría de los inmigrantes que llegan no provienen necesariamente de otro sistema religioso que no es el cristianismo. Muchos de ellos son de América del Sur y en realidad son católicos. Pero el problema es que se alinean con el pensamiento liberal, es decir, con la izquierda. Por eso prefieren tolerar los problemas de la clase trabajadora y otros problemas antes que darle a la derecha el poder de deshacerse de los inmigrantes. Así que hay que atacar mientras el hierro esté caliente. Deshágase de cualquiera que tenga alguna conexión con woke. Así que estamos en una cuestión del rey del norte y del rey del sur. Y en el resto de Europa se trata de dos normas religiosas que entran en conflicto. Por tanto, volvamos a nuestras antiguas raíces cristianas, entonces tenemos que ver si hay un movimiento en esa dirección. Ahora, como dijo Wilson, queremos implementar leyes, queremos implementar la moralidad. Se lo dijo a Doc. ¿Qué es la ley? Él dice que eso es diferente y que el Dios al que servimos es el Dios de la Biblia. Es la Biblia cristiana, el Dios del cristianismo. Y nuestras leyes van a ser leyes cristianas. Eso es básicamente lo que dijo. En este momento, en nuestra discusión con Lennox, ¿qué pasó allí? Su líder político ideal llega al poder y luego se dispara. La legislación del sábado, todo el asunto, o esperas desde la parte menos profunda. En realidad no es necesario un apoyo mayoritario de la población, lo único que se necesita es una minoría de voluntad fuerte y luego esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo cual creo que Trump está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil cuando se trata de imponer su voluntad al poder ejecutivo. Y ahora realmente le está revelando al país que espere que existe este ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo y que puede ejercer el poder dentro de su rama. Simplemente no creo que puedas escapar jamás de la naturaleza de la política, que es agnóstica. Hay una lucha, hay un punto en el que debates y luego, si ganas, ganas y esencialmente impones tu voluntad a los que no están de acuerdo. Entonces, cuando tienes leyes azules, eso es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo harán. Pero ya sabes, las cosas están difíciles en todas partes. Digamos que las leyes laborales hacen casi imposible tener 2 días porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. ¿Qué pasará si las leyes avanzaran en esa dirección? Luego se empieza a legislar la primera tabla del decálogo. Y sí, estoy a favor de legislar el primer cuadro, la primera tabla del decálogo. Ahora, si puedo imaginar un país donde el 99,9% de la población está observando el primer día, es decir, el domingo, y el tipo que tiene convicciones de que es miércoles, lo va a pasar mal, ¿verdad? Creo que es muy valioso que toda una sociedad funcione al mismo tiempo. Nuestra preocupación es que a largo plazo nuestra gente se enfrentará a prisión en el futuro como ocurrió en 1888. Entonces, y si eso sucediera, sería malo, ¿verdad? Pero si esa cosa mala sucediera, sería mucho mejor que lo que está pasando ahora. ¿Cómo es eso? Acabamos de terminar de masacrar a 60 millones de bebés. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es dónde estamos ahora, donde la gente está definiendo seriamente el transhumanismo, la ingeniería genética que une a seres humanos con animales.
y estamos en medio de un nuevo y valiente mundo. Y no creo que debamos asustarnos por lo que algunos cristianos hicieron hace 300 años y por lo que algunos cristianos están diciendo hoy. Oye, no estaría bien, ya sabes, si volviéramos a eso, me opongo a eso, pero eso no es el gran peligro en este momento. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Digamos que tengo una panadería y me veo obligado a cerrar mi negocio el domingo. ¿No es eso un impedimento a mi libre derecho de guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y nuevamente creo que aquí es donde la cosa se complica y creo que por el bien de la armonía de todos, sería mucho más fácil si mis amigos adventistas del séptimo día comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. De esa manera no nos encontraríamos con ese tipo de problemas, pero no diría que no. Pues debido a la fecha límite, eso sería la manera más sencilla y ordenada de hacerlo, porque la gran mayoría, digamos que tenemos una nación cristiana, la gran mayoría de los cristianos en América del Norte observan el domingo como el día del Señor. Y si este fuera un país adventista del séptimo día, o si tú postularas la formación de un país adventista en algún lugar y yo fuera allí, esperaría plenamente adaptarme a esa costumbre de esa gente. Pero para que eso suceda, es necesario tener los números básicamente, porque miramos lo que dice la profecía y hacia dónde nos dirigimos. Y vemos que todos estos tentáculos están actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema. La mayoría son católicos romanos y que la introducción de todas las cosas está configurada correctamente. Cuando el nacionalismo cristiano comience a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la que tú tienes o provendrá del lado católico romano? Creo que hay personas vivas y creo que si yo estuviera en la posición de representar a la gente como yo, creo que no tendríamos que preocuparnos en absoluto. Pienso que tenemos que decidir qué hacer. Martín, lo interesante es que sería mejor si nos moviéramos en nuestra posición. Ahora bien, el problema es que este libro es muy explícito y por lo tanto, si actuamos, violaríamos nuestra conciencia en términos de lo que este libro tiene que decir sobre el tema. O si podemos decirlo sin rodeos, habríamos cambiado uno de los mandamientos. Habríamos cambiado, así es. Ahora bien, el catolicismo romano no tiene ningún problema con eso. Lo cambiaron. Ellos admiten que lo han cambiado. Y lo quieren hacer cumplir según su catecismo y según sus encíclicas. Porque la Rerum Novarum, que defiende el Papa actual, dijo que es una ley que el Estado debe legislar. Es necesario, es necesario legislar. Y recuerden que en nuestra discusión con Doug Wilson, el pastor Doug Wilson, él dijo exactamente lo mismo. Él dijo exactamente que ahora su convicción también era que se había trasladado del sábado al domingo. Eso es lo que recuerdas. Lo que Lennox acaba de decir fue un cambio total en el cosmos. Correcto. Ahora bien, aquí es donde vamos a tener una diferencia de opinión. Y me parece fascinante que el pensamiento que dijimos en la introducción era que es peor dejar que el mundo entero se vaya al garete o asegurarse por el bien de la unidad de que se elimine un mal menor. Es decir, la división en este punto para salvar al mundo entero. Y también hablaba de la minoría. La minoría porque la mayoría seguirá la porción dominical, ¿bien? Y nos preguntamos, ¿tiene la mayoría necesariamente razón? Y usan el ejemplo que usó Alex al decir que cuando Jesús estaba en la tierra tenía razón la mayoría o tenía razón la minoría. Correcto. Así que Martín, esto es muy fascinante. Ahora bien, permítanme dejar esto claro. No se trata de atacar a las personas con las que tuvimos entrevistas.
Creo que tuvimos conversaciones muy civilizadas con ellos. Y si según afirman no tendrán ningún impulso para seguir a nadie por esa cuestión, pero el hecho es que la historia ha demostrado que no todos en su bando estarán de acuerdo en este asunto, por ellos también reconociéndolo. Ahora, Martín, aquí la sociedad finalmente decide poner orden en el mundo mediante legislación y un grupo dice que no va a seguir adelante con eso. Seguramente algunos argumentarán que es conveniente eliminar ese grupo por el bien común. Ahora bien, ¿quién aboga por el bien común? ¿No es así el sistema católico que lo hace? El 100% son ellos. La cuestión es, ¿estamos en ese punto en el que estas cosas pueden suceder? Y como una sorpresa abrumadora. Si no lo estás viendo, seguro que te llevarás una gran sorpresa abrumadora. Bien, escuchemos lo que Wilson dijo en CNN. Una nueva iglesia ha abierto sus puertas silenciosamente aquí en Washington, a solo 3 cuadras de la capital del país. El secretario de Defensa, Exat, asistió al primer servicio. La iglesia es parte de la comunión de iglesias evangélicas reformadas y su objetivo es la dominación cristiana global bajo una interpretación estricta de la Biblia. El pastor principal de Christ Church, Douglas Wilson, no se disculpa por sus creencias sobre Dios y el país. Me gustaría ver la ciudad siendo una ciudad cristiana, me gustaría ver que este estado sea un estado cristiano, me gustaría ver que la nación sea una nación cristiana y me gustaría ver el mundo ser un mundo cristiano. Y ahora las controversias o controvertidas opiniones de Wilson como nacionalista cristiano están ganando influencia en el centro del poder de la nación con la reciente apertura de su nueva iglesia y feligreses de alto perfil como el secretario de Defensa Hughes. Plantar una iglesia en DC es parte de su misión para tratar de convertir esto en una nación cristiana. Sí, así que toda esta sociedad es teocrática. La única pregunta es quién es teo en una democracia secular. Serían deos el pueblo. En una república cristiana sería Cristo. Bueno, ¿qué le dirías a alguien que ve esto y le dices, mira, soy musulmán? ¿Quién eres tú para decir que tu visión del mundo es mejor que la mía? ¿Que tu Dios es mejor que el mío? Bueno, si fuera Arabia Saudita, esperaría vivir bajo allí, pero usted dijo que antes de que querías un mundo cristiano, ¿sí? Pero por medios pacíficos compartiendo el Evangelio. Todavía que queda mucho trabajo por hacer. Creo que estamos trabajando en nuestro pequeño rincón de la viña. Está ganando poder rápidamente. Tiene cientos de iglesias establecidas alrededor del país. En realidad, quieren literalmente apoderarse de pueblos y ciudades y tienen acceso a esta administración. Wilson es parte de un movimiento nacionalista cristiano más amplio que está avanzando con la administración Trump, con una oficina de fe recién creada dirigida por la pastora evangélica Paula White Cain y personas vistas justo fuera de la entrada de la Casa Blanca orando y hablando en lenguas. Estamos parados en el suelo de la Casa Blanca y estamos declarando tu palabra. ¡Qué precioso! Y ahora hay un servicio de oración mensual en el Pentágono iniciado por la conexión de más alto nivel de Higgett Wilson con la administración. No está vinculado organizativamente con nosotros, pero es el tipo de cosas que nos encanta ver. Por su parte, Haggard ha elogiado públicamente a Wilson. Ahora estamos preparados sobre los hombros de una generación posterior, los Doug Wilson y los demás. La influencia de Wilson se extiende por todo el mundo con más de 150 iglesias. Lennox Kelagua se mudó a Moscú desde África. Fue realmente porque quería ser parte de una comunidad que estuviera haciendo algo y especialmente en la construcción de instituciones cristianas. ¿Hay otras familias negras en esta comunidad? Oh, absolutamente. Allí hay algunas familias negras. ¿Qué tan lejos ves una nación cristiana como una teocracia cristiana completa? Oh, 250 años. Sí, honestamente eso. Pero ¿crees que sucederá? Sí, nosotros no vamos a introducir nada. Nosotros mismos somos verdaderamente pioneros. Por cierto, CNN se puso en contacto con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para preguntar sobre la relación del secretario Hicks con Doug Wilson y un portavoz dijo que EXAT es un orgulloso miembro de la red de iglesias fundada por Wilson y que el secretario aprecia mucho o muchos de los escritos y enseñanzas del señor Wilson. Está bien, Martín. Ahora, ¿cuál es la posibilidad, dadas sus declaraciones hacia nosotros sobre la urgencia de la situación y qué tiene que implementarse, y al igual que Lennox, que está en el mismo equipo que ellos,
afirmó que el tema del sábado dominical será un punto de discusión y sería mejor para los adventistas simplemente renunciar a su sábado y seguir la corriente, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, Martín, de que dos pequeños ministerios como Heritage and Hope y Clash of Minds tengan este increíble privilegio de poder hablar cara a cara con ambas entidades? Pienso que Dios abrió una ventana aquí y me siento abrumado por la responsabilidad que pesa sobre nosotros. No creo lo que dijimos en esas entrevistas. Ni siquiera creo que los mejores argumentos que puedas dar para apoyar nuestra postura puedan cambiar algo. Pero si esto puede despertar a la gente y hacerles ver que esta es la confrontación que nos espera, entonces deberían despertar de su letargo. Ya sabes, en 1888 presentando hechos y persuasión convencieron a la gente, pero no va a suceder la segunda vez. Esta vez si la Biblia y el espíritu de profecía dicen que no será la segunda vez. Este es un segundo asedio, ¿correcto? Permítanme llegar a otro punto aquí. Ambas personas con las que hablamos dijeron que no les corresponde perseguir, pero afirmamos que la historia demuestra que en última instancia un conflicto de este tipo conduce a la persecución. Ahora bien, estamos de acuerdo en muchos de los puntos que impulsan las cuestiones morales. Definitivamente, la sociedad está hecha un desastre. ¿Y qué mundo maravilloso sería si todo el mundo tuviera una buena moral cristiana? Pero la pregunta es, ¿se puede legislar? Cada vez que una nación en el pasado ha legislado algo, un sistema lo ha legislado, ¿ha conducido a persecución, derramamiento de sangre y catástrofe? Sí. El punto es, Martín, que aunque no los convencimos, ese no es el punto. No es la cuestión. Cuando los acontecimientos sucedan, ellos podrán tomar una decisión a favor del otro lado, porque a través de nuestra discusión, en realidad les hemos dicho que la escritura dice que esto sucederá muchas veces, y cuando lo vean suceder, tendrá esta esperanza. Y creo que estoy respaldado por el espíritu de profecía de que muchos lo verán y vendrá. Así que esto no es una condena a Lennox ni tampoco es una condena a Wilson. Es un llamado a ellos para que determinen cuál será la norma, el consenso de la sociedad y su definición o la definición papal del bien común o las escrituras. Ves que esa es una pregunta que también hicimos. Si vemos la administración, la Corte Suprema y los que mueven los hilos allí son parte del sistema, que según la Biblia es el sistema del anticristo. Martín, creo que Dios abrió una puerta. Creo que Dios nos dio la oportunidad de exponer un caso. Que se acepte o no en esta etapa es irrelevante, pero yo creo que el hecho de que esto haya sucedido significa que Dios quiere que despertemos porque el tiempo es corto y están pasando cosas. Ahora echemos un vistazo a lo que el Parlamento de las religiones del mundo ha decidido que quiere hacer en su próxima reunión. Y aquí tenemos el diálogo tripartito sobre la crisis climática. Y siempre hemos vinculado la crisis climática con la legislación dominical en el pasado. Y la gente puede ver esas presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que nuestras creencias exigen y nos sugieren? El diálogo triabrahámico sobre la crisis climática, este seminario web es un foro para que líderes del cuidado, de la creación y activistas de base analicen sus comunidades y audiencias estratégicas en la situación concreta de 2025.
Es fascinante cómo esas dos fechas siguen apareciendo, ¿verdad? Los panelistas explicarán cómo Laudato Si no es un documento católico escrito por el Papa anterior y Al-Mizan, que es un documento islámico sobre el cambio climático, y otros textos sientan las bases para una acción climática eficaz, la base amplia, compasiva y a escala de la crisis. Martín, seamos sinceros. Mi posición al menos es la de una crisis creada que no existe. Pero bueno, ese es su problema. A la luz de la sabiduría de la fe abrahámica, sí, solo quiero hacer una pregunta que he escuchado antes. La gente dijo, y yo hice declaraciones que todos estaban esperando que la crisis climática trajera consigo la ley dominical y ahora toma, tienes que tomarte la cara. ¿Eso es cierto? No. ¿Por qué no? Todavía está funcionando en segundo plano. Entonces, si esta administración actual de Trump, que se deshizo del Acuerdo de París, se salió de ellos, perfuró y todo esto, como hemos dicho antes, si quieren implementar los domingos como día de descanso, los activistas climáticos se subirán a bordo porque es por el bien de la Tierra. Esa es su escalera para estar en la plataforma. Si la moral y las normas cristianas son escaleras del otro, entonces está bien. Entonces uno tiene la marca en la frente y el otro en la mano. Hemos dicho que este será el pegamento y todavía creo que será lo que unirá a todos. Muy bien, veamos qué tan aceptable es Al-Mizan, que es la versión islámica de las razones por las cuales es necesaria una actividad climática. Los laudos islámicos, así que es un pacto por la tierra o para la tierra. Eso es adoración a Gaia, pero dejémoslo ahí. Así, Al-Mizan es un pacto por la tierra que presenta una perspectiva islámica del medio ambiente en un intento de fortalecer las acciones locales, regionales e internacionales que combaten el cambio climático y otras amenazas al planeta. En un esfuerzo global, es un esfuerzo global. Se trata pues de una plataforma común para ascender en la escalera de la legislación moral. Y el domingo está instalado en él. No puedes deshacerte de ello. Almizan reafirma los principios que rigen la protección de la naturaleza y una forma de afrontar los desafíos actuales. Se basa en la Sura Rahman, el misericordioso, en la que Alá Todopoderoso describe la creación en su perfecto equilibrio. Entonces, tenemos dos deidades que de acuerdo con dos sistemas religiosos requieren que comencemos a implementar una legislación moral para el clima. Y recuerden que Laudato sí también tenía una charla muy gaya sobre humano y dijo hermano y hermana Sol. Ahora, Martín, tienes este problema del Islam implementando la ley Sharia. Y vimos que había un clamor humano de que el componente cristiano de Europa, que cree que la base era cristiana, no quiere estar bajo ese sistema. Bien. Y fue tan fascinante, como dijimos antes, que Richard Dawkins, que es ateo, dice que es un cristiano cultural. Él quiere esas leyes cuando son tan modernos y quieren implementar estas leyes de la Sharia. Y los gobiernos liberales lo permiten. ¿Pueden esperar una reacción violenta? Definitivamente. Echemos un vistazo. En Austria ahora se aplica la ley Sharia. Un tribunal ha dictado una sentencia que ha sido ampliamente condenada por los vecinos. En una decisión legal histórica, el tribunal dictaminó que un contrato celebrado entre dos empresarios utilizando la ley Sharia es válido en el país. Una de las partes llevó el caso a los tribunales señalando la naturaleza arbitraria de la Sharia. A menudo es objeto de interpretaciones muy diferentes por parte de los académicos y la violación fundamental de que supone la ley austriaca y sus principios, pero el tribunal rechazó el argumento afirmando explícitamente que el acuerdo de la Sharia no contradecía los valores austriacos. La decisión provocó la furia del gobierno conservador. Claudia Placón, ministra de Europa, Integración y Familia, afirmó la Sharia no tiene nada que ver con Austria ni con los principios de nuestra constitución. Este es el último giro en la complicada relación
relación de Austria con el Islam político. El país fue el primero en Europa en reconocer la religión con su ley islámica de 1912, pero los cambios de la ley que prohíbe la financiación extranjera de los mezquitas provocaron una reacción negativa de los musulmanes, que dijeron que el Estado estaba difundiendo desconfianza hacia ellos. En 2017 el país prohibió la burka. Gran Bretaña está experimentando una creciente preocupación por el papel de los tribunales de la Sharia en su sociedad. Muhammad es el nombre del bebé más popular en Gran Bretaña por segundo año consecutivo. Me gustaría felicitar a Muhammad por hacer el doblete. Es una victoria consecutiva para Muhammad. El número de pequeños bebés Muhammad aumentó un 23% en el último año. El nombre K, por cierto, ha desaparecido. Bueno, Amón, ¿por qué mostramos estas cosas? Estamos demostrando que el mundo se dividirá en cónclaves morales, controlados por el Islam o por el cristianismo. En estos momentos todavía existe conflicto entre el pensamiento liberal y el pensamiento conservador, pero la reacción está volviéndose tan grande que se está produciendo un viraje hacia el lado conservador. Y el péndulo está en la misma posición que antes, cuando la administración Biden estaba completamente en el lado opuesto. Dijimos que en realidad era más conmovedor en Europa en esa etapa y luego se movió en Estados Unidos, pero no en el Reino Unido. No hay mucha resistencia. Pero ahora está empezando a suceder. Es muy interesante que Hollywood haya sacado algunas películas que contienen algunas anécdotas un poco interesantes que podríamos ver. ¿Sí? Esto es solo un enlace a lo que es excéntrico dice sobre el plan. Escucha esto. He visto la tierra devastada. He visto el horror que está por venir. ¿Es un pecado desear no haber nacido nunca? Los 1000 años han terminado. 1000 años han terminado. Cuando se cumplan 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Apocalipsis 27. No soy el malo. ¿Qué pasa con el fin de los días? Piénsalo como un nuevo comienzo, un cambio de gestión, y estarás ahí conmigo desde el principio. Será muy genial. Dime qué quieres. Dime lo que realmente quieres y te lo daré. Estoy aquí en el suelo, con la nariz metida en el asunto, desde que todo empezó. ¿Quién en su santo juicio, Kevin, podría negar que el siglo XX es enteramente mío? Ahora es mi momento. Eso es bastante perfecto. Ahora probablemente Martin será acusado nuevamente de fijar fechas. No dijimos nada, no estamos fijando fechas, solo estamos viendo lo que estas personas tienen que decir. Me parece simplemente interesante que parezca estar surgiendo esta nueva agenda. Y del lado satánico de todas partes, de todos lados, de Hollywood. Y por cierto, dejémoslo bien claro una vez más, Hollywood es teatro jesuita y los jesuitas son enemigos de Cristo, aunque se llaman Compañía de Jesús. Es que simplemente odian la palabra. Sí, su mayor enemigo es este aspid venenoso libro. Y su principal objetivo es destruir el cristianismo protestante y hacer que el mundo vuelva a ser leal al papado. Y su marca de autoridad, como él afirma, es el domingo. Eso es todo. Entonces, Martín, ¿cuál es el último acto del drama? Este mensaje nunca se aplicó con tanta fuerza como hoy. Cada vez más el mundo se desatiende de la exigencia de Dios. Los hombres se han vuelto atrevidos en la transgresión. La maldad de los habitantes del mundo casi ha colmado la medida de su iniquidad. Esta tierra casi ha llegado al lugar donde Dios permitirá que el destructor obre su voluntad sobre ella. ¿No es eso lo que acaba de decir? Bueno, ahora es mi momento. La sustitución de las leyes de Dios por las leyes de los hombres, incluso aunque estén presentadas como leyes morales cristianas, pero no lo son, son leyes papales morales. Vamos a leerlo otra vez. La sustitución de las leyes de los hombres por la ley de Dios.
La exaltación del domingo por autoridad meramente humana en lugar del sábado bíblico es el último acto del drama. Cuando esta sustitución se haga universal, Dios se revelará, Él se levantará en su majestad para sacudir terriblemente la tierra. Él saldrá de su lugar para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad. Y la tierra descubrirá su sangre y no encubrirá más ningún muerto. Martín, estamos en el umbral de esto. Si la gente no lo ve en las discusiones que hemos tenido, dudo que alguna vez podamos abrir sus mentes. O tal vez las pastillas para dormir sean tan efectivas que ni siquiera se despierten. Los días en que vivimos son solemnes e importantes. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra de manera gradual pero segura. Plagas y juicios ya están cayendo sobre los despreciadores de la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, el estado inestable de la sociedad. Las alarmas de guerra son potentes. ¿No tenemos todo eso? Tenemos que volver a entrar en Ucrania, Irán, Irak y donde sea. No, pronostican acontecimientos inminentes de la mayor magnitud. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. Están fortaleciendo para el Señor gran crisis. Pronto se producirá grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos. Dijo 250 años, ¿no? ¿Crees eso? Creo que no, no lo creo porque creo que ya estamos en los movimientos finales que están empezando a ser rápidos. Exactamente, así que en mi opinión, aunque sean 250, también podrían ser 250 días. Podría pasar, no lo digo por si acaso alguien quiere decir algo, otra vez. No pongas palabras en nuestra boca, pero no me sorprendería. Bueno, quizá todavía sea una sorpresa abrumadora. Por eso dijimos, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? La pandemia de la delincuencia. Vivimos en medio de una epidemia de delincuencia que horroriza a los hombres reflexivos y temerosos de Dios de todo el mundo. La corrupción que prevalece está más allá del poder de la pluma humana para describirla. Cada día trae nuevas revelaciones de conflictos políticos, sobornos y fraudes. Cada día trae a nuestros corazones un registro enfermizo de violencia y anarquía, de indiferencia ante el sufrimiento humano y de brutal destrucción de vidas humanas. Cada día se constata un aumento de la locura de los asesinatos y de los suicidios. ¿Quién puede dudar de que agentes satánicos están tratando entre los hombres con creciente actividad para distraer y corromper las mentes y contaminar y destruir el cuerpo? No es de extrañar que digan que si no lo corregimos ahora será demasiado tarde. ¿Sí? Y tienes el espíritu de la anarquía. También hemos visto eso en algunos videos. Exactamente. Está permeando a todas las naciones. Y los estallidos que de vez en cuando excitan el horror del mundo no son sino indicaciones de los fuegos reprimidos de la pasión y la anarquía, que una vez que hayan escapado del control llenarán la tierra de dolor y de desolación. La condición de las cosas en el mundo muestra que nos esperan tiempos difíciles. Los periódicos diarios están llenos de indicios de un terrible conflicto en el futuro próximo. Los robos audaces son un suceso frecuente. Las huelgas son comunes. Por todas partes se cometen robos y asesinatos. Hombres poseídos por demonios están quitando las vidas de hombres, mujeres y niños pequeños. Los hombres se han fascinado con el vicio y prevalecen todas las especies del mal. Pero, ¿es esto una realidad o es una conjetura? Un caso que debía haber sacudido al mundo últimamente es el de Kohlberger. O sea, aquí tenemos a un estudiante de doctorado en criminología, ¿sí? Estudiando estas cosas. Él es torpe y tiene todo tipo de problemas con las chicas. Y él va y a sangre fría entra en una casa y apuñala hasta la muerte a jóvenes, a jovencitas, y trata de salirse con la suya. Asesinato a sangre fría por el placer de patear. ¿No es así? Bueno, esa es la chica, la única explicación, porque el motivo aún no se conoce. Así es, porque las chicas parecen haberlo evitado debido a su torpeza. Él iba a descargar su ira sobre
ellas y a matarlas. Así que Brian Koberger ha sido condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas porque finalmente lo admitió y llegó a un acuerdo con la fiscalía para que no lo condenaran a muerte. Y ahora se queja de que los reclusos lo acosan y quiere cosas especiales. ¿Sabes qué es asombroso, Martín? El hombre es vegano. ¿Sí? Simplemente tira eso a la pila. ¿Cómo funcionó eso? ¿Cómo funciona eso? Me resulta fascinante cómo se pueden crear animosidades contra determinados temas, ¿no? Y no tenemos que leerlo todo. Estuvimos recientemente en Europa, ¿no? Y estábamos caminando por ese bulevar en Lucerna, y vimos estas cosas allí en la acera, estos grandes contenedores de plástico y estas rampas aquí. Y nos preguntamos, ¿qué son estos? ¿De qué se tratan? No importa dónde vayas en esas calles, allí están. Y la gente camina hacia aquí y tiene sus pequeños puestos y puedes conseguir algunos bocadillos allí. Cada vez que hay algún evento cultural aquí alrededor de este hermoso mar, la gente camina allí. ¿Qué son estas cosas? Bloques de hormigón, son barreras de hormigón. Y estas son cosas para mantener los vehículos afuera. ¿Por qué? Porque las personas que están locas y poseídas por demonios toman sus autos y conducen entre las multitudes y las matan. Así que ahora esto es una barrera para evitar que los coches entren allí. Pero si hay un evento, entonces se necesita una ambulancia para llegar allí. Entonces tienen estas rampas aquí para poderlas bajar y que pueda entrar una ambulancia. Entonces, Martín, ¿está loco el mundo? Esto es solo una profecía cumpliéndose, así que lamentablemente están locos. ¿Crees que esto continuará durante los otros 250 años? Por supuesto que no, que no quedará nada donde quiera que vayas. Allí están todos estos bloques de hormigón para que la gente no pueda entrar y matar a otras personas indiscriminadamente. Pero Europa, con precaución, toma precauciones. ¿Qué pasa con las bandas de secuestro de menores en el Reino Unido que prosperaron en una cultura con ignorancia? Así, la ceguera cultural, la ignorancia y los prejuicios llevaron a repetidos fracasos durante décadas a la hora de investigar adecuadamente los casos en los que niños fueron abusados por bandas de abuso sexual. El mundo está tan deportado y tan enfermo que no es de extrañar que Wilson diga que si no actuamos ahora, nuestra ventana de oportunidad se perderá. Hay una administración en su lugar. Tenemos línea directa con la administración. La administración tiene problemas en marcha o en ponerlo en estructuras para poder implementarlo. Están sacando a la Guardia Nacional para poner orden. Ahora bien, esto es orden puramente civil. ¿Qué pasa con la causa subyacente que es moral? Llegará muy pronto. En la última visita, el presidente de Corea del Sur visitó a Trump y después de la conferencia de prensa, el presidente estuvo atrayendo a Trump todo el tiempo sobre su necesidad de venir y hacer la paz entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y toda esa reunión continuó y ahora se está hablando de reunirse con Kim Jong-un. Él definitivamente dijo que eso sucedería. Se jacta de cuántas guerras ha detenido. 35 años el indio ganó los 30 años en el Congo. Está hablando de paz, paz, Martín. Es todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque está a punto de introducir el lado moral del cristianismo. Ok. Entonces, Martín, cuando dicen paz, paz, ¿qué viene entonces? Destrucción repentina. ¿No es una sorpresa abrumadora? Con seguridad. Bueno, un hombre británico fue condenado por cargos criminales por rezar en silencio cerca de clínicas de aborto. Ahora, esto ha estado sucediendo ahora que Satanás ha dicho que sucederá en el año 2025 y ciertamente está sucediendo en el año 2025. En realidad comenzó a suceder antes de eso. Así pues, el razonamiento del tribunal traicionó la naturaleza absurdamente sensorial de la legislación local. Así que estos son problemas reales que están ocurriendo y creo que están ahí para generar una reacción. Yo también lo creo. Y para hacer oscilar ese péndulo hacia las leyes morales, entonces se implementará la marca de la bestia. Y podría suceder
dentro de un periodo de oportunidad muy breve, incluso si hay algún daño colateral, será el menor de dos males. Así que Martin, prepárate, prepararse. Esta es la razón por la que estamos hablando de estos temas. Entonces mis ojos fueron apartados de la gloria, y fui señalado hacia el remanente en la tierra. Y el ángel les dijo, ¿evitarán las siete últimas plagas? ¿Irán a la gloria y disfrutarán de todo lo que Dios ha preparado para quienes lo aman y están dispuestos a sufrir por él? Si es así, deben morir para poder revivir, para poder vivir. Eso es morir al yo. Esa es la reforma. Prepárense, prepárense, prepárense. Deben tener una preparación mayor de la que tienen ahora, porque el día del Señor viene con ira y fuego. Ese es tiempo que Dios llama su obra extraordinaria. Dios no está en un juicio retributivo. Él quiere que todos se salven, pero el tiempo de gracia está llegando a su fin. Deben tener una preparación mayor. ¿Por qué? Entonces ahora tienen que hacerlo porque el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz para dejar la tierra desolada y destruir a sus pecadores. No hay un milenio de paz y seguridad aquí, y no van a tomar 250 años para finalmente implementarlo en todo el mundo. No, sacrificar todo para Dios, ponlo todo sobre el altar, tú mismo, tus bienes, todo. Un sacrificio vivo se necesitará todo para entrar en la gloria. Acumulen tesoros en el cielo donde ningún ladrón puede acercarse ni la herrumbre corromper. Deben ser partícipes de los sufrimientos de Cristo. Aquí si quieren ser partícipes con Él de su gloria en el más allá. Y no habrá rapto, Martín, porque los israelitas estaban aquí cuando cayeron las plagas. El pueblo de Dios estará aquí cuando caigan las plagas, porque el tipo tiene que encontrarse con el antitipo. Llegó la destrucción y fueron sacados de su cautiverio. La desestructuración vendrá de vez en cuando y entonces el pueblo de Dios será sacado de su cautiverio. Esa parte de las plagas que caen y la protección de Dios para pasar por ella es en realidad otro ejemplo de su protección sobre nosotros y un ejemplo para el resto del mundo. Pero cuando caigan esas plagas, el tiempo de gracia se cerrará para el mundo. ¿Cuándo es el momento de decidir? Ahora. Entonces, Martín, veamos a Europa y veamos si tomará 250 años adoptar esta mentalidad. En la BBC informó el 25 de agosto de 2025 que las banderas nacionales han comenzado a alinearse en nuestras calles. Puede que digan algo más. Personas están izando banderas nacionales, conduciendo por el sureste de Birmingham. Es difícil no notar algo en las farolas. A lo largo de más de una milla, casi todos tienen una bandera de San Jorge o la Unión Jack, miles de ellas. De hecho, Martin, dicen, queremos que se restablezca nuestro antiguo sistema. Estamos cansados de toda esta inmigración, estamos cansados de toda esta extraña actividad. Queremos tener nuestros valores conservadores. Y de hecho dijeron que si hubiera elecciones ahora, favorecerían al lado conservador. Sí, por supuesto. Y otra cosa es que los grandes medios de comunicación en realidad no están protestando, no están prestando atención a esto. No, hay mucho más sucediendo, incluso en Francia. Los medios de comunicación, los medios mundiales, están atacando todos los valores liberales, ya sea que estén hablando de los problemas de Macron y su esposa, o diciendo, ya saben, miren este mundo, es un mundo desmoralizado y miren a las personas que lideran este mundo y pasemos a un lado moral, más válido. Pero puede suceder de la noche a la mañana y recuerden, nosotros los ciudadanos no debemos olvidar que hay que traer esa moral conservadora. El sistema católico tiene espacio para ello, en realidad eso es el pre-Vaticano II. Y a diferencia de Estados Unidos, las leyes en Europa ya están en vigor y no hay que reactivarlas ni nada por el estilo.
Lo que dicen aquí es que el último fenómeno comenzó a mediados de julio en Woolly Castle y se extendió a las zonas vecinas. En la última semana, no solo ha azotado las Midlands, sino también otras zonas de Inglaterra, entre ellas Worcester, Bradford, Grand Manchester, Newcastle y Norwich. Es un movimiento repentino, ¿no? Rápidos. Y Trump firma una orden ejecutiva que establece unidades especializadas de la Guardia Nacional para abordar el crimen en la ciudad. ¿Son proactivos? ¿Están implementando autoridades gubernamentales en algunos lugares? Ahora bajo este pretexto de no cometer delitos para prevenirlos. Tenemos anarquía, tenemos oposición de la izquierda, están gritando a todo pulmón, se está implementando de manera lenta y cuidadosa. Bien, desafortunadamente no, solo rapéalo. Eso está sucediendo. Entonces, ¿qué tuvo que ver con esto el secretario de Defensa Hexted? Bueno, con el establecimiento de unidades especializadas en la Guardia Nacional que estarán específicamente entrenadas y equipadas para lidiar con cuestiones de orden público. La señal más clara hasta el momento es que pretende ampliar el papel del ejército estadounidense en las actividades de aplicación de la ley en todo el país. Martin, ¿puede esto preparar el terreno para que se aplique la ley moral? Escuche, si se implementan leyes azules del domingo, ¿quién las hará cumplir? Y acabamos de demostrar que Hexted tiene línea directa con Wilson y Donald Trump. Seguro. Esto creo que es hora de despertar. El sueño moderno es muy cómodo. Ahora hablamos con personas que son principalmente evangélicas, ¿verdad? Y se lo dijimos directamente. Y los muchachos de Heritage y Hope se lo dijeron directamente, que la posición que sostenemos es la misma que sostenían los reformadores protestantes, de que Roma es el anticristo. Pero aquí leemos que los católicos se están convirtiendo en la nueva corriente principal. Incluso lo mencionamos para Douglas Wilson. Dijimos que la administración y todo el mundo están dirigidos por esto. Y él dijo, y sus palabras fueron, probablemente no todo el mundo estará de acuerdo con él sobre cómo debe implementarse. Así es. Entonces, Martín, esto es lo que está pasando. La Iglesia Católica está funcionando cada vez más como la nueva iglesia principal en la política estadounidense, donde la izquierda, la derecha y el centro se reúnen para recibir a Jesús. El pontificado de León es una piedra angular. ¿Qué es una piedra angular? Bueno, no hubo un rechazo de una piedra angular en el tiempo de Jesús. ¿Sí? Parece que aquí se está aceptando otra piedra angular, un papa, un anticristo, uno en el lugar de Jesucristo, seguro, por la larga maduración de la fe católica en América. El católico más importante es ahora estadounidense, así que naturalmente ser estadounidense significa convertirse en católico. ¿No es eso interesante, Martín? Así que Martín, cuando dice lo sabía Captus nordus seclorum de muchos, uno lo van a unificar, lo están haciendo. Creo que esa piedra angular que viene está en la cima de la pirámide ahora. Está descendiendo y es el ojo de Lucifer. El entusiasmo en torno al primer pop estadounidense alcanza ahora nuevas alturas con videos virales de camisetas, gorras y pizzas entregadas en mano del pontífice nacido en Chicago, incluidas dos pizzas envasadas en hielo seco enviadas hoy a Roma desde Aurelius. Este clásico de Chicago se lanza por todas con papal Metnes y bautizó una de sus pizzas como pepperoni en honor a la comida que el entonces cardenal hizo allí el verano pasado. Usted ha cogido a futuros presidentes. Has hospedado a leyendas del boxeo, aunque no tienes mesa propia. El Papa es nuestro fan número uno y nuestro cliente número uno. Este es el fiel. Este fiel es de Nuevo México. Puedes viajar el centro de la ciudad o ver Wrigley Field. Es esto más especial, la fanfarria que consume Chicago. Los dobles del Papa Leo ahora son jugadores habituales en los juegos de los White Sox. El verdadero fan de toda la vida transmitiendo este mensaje. Mis queridos amigos, es un placer para mí saludarlos a todos. La santa devoción
ya llega a las calles. Habéis lanzado una gira en autobús con temática del Papa. Sí, 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 esto es lo más americano que hemos hecho. Chicago Pop Tour realizó su viaje inaugural el domingo llevando a los usuarios al seminario Pop Leo, incluso la casa de su infancia. Pienso que el sentido de comunidad que se generó fue realmente importante, una conexión creciente con el primer pontífice de Estados Unidos que desató un frenesí en torno a la cultura del Papa. Maggie Vespa, NBC News, Chicago. Muy bien, es hora de empezar a terminar con esto. La mesa puesta. ¿Necesitas otras gafas para ver qué es? ¿Está curada la herida mortal? Creo que con este último pub estamos llegando a un buen término. ¿Está todo llegando a un punto culminante? Sí, por supuesto. Todo lo que dicen las escrituras es que la segunda bestia, que son los Estados Unidos de América, dará su poder o su autoridad y su influencia y la pondrá a disposición de la primera bestia, implementando su autoridad. ¿No van a querer implementar el domingo? ¿No lo dijo él? Por supuesto. Definitivamente entonces, ese es el poder moral del papado, no el poder moral de la Biblia, porque ese es el sábado. Entonces, Martín, podemos preguntarnos si somos alarmistas y sensacionalistas porque estamos hablando de estos temas ahora. Espero que la gente pueda empezar a ver que esto no es así. Esto es simplemente la realidad. Dijo Wilson que debemos actuar ahora antes de que sea demasiado tarde y que debemos tolerar el mal menor para poder detener el mal mayor. Sí. Sienten que solo tienen una pequeña ventana de oportunidad. ¿Discutimos eso? Y obviamente esa debe ser la administración de Trump. Y eso nos da hasta 2028. Porque, ¿qué pasa si pierden entonces? Entonces volvemos a un punto de partida, ¿verdad? Así que quieren detener la marea del mal. Y si el otro lado gana, tal vez sea demasiado tarde. Martín, 2028 está allí. No estoy diciendo que Cristo vendrá en 2028. Pero la agenda oculta del 2025 al 2027 está en marcha. Y la voluntad religiosa para implementar estas cosas se implementó el proyecto 2025 y en 6 meses la voluntad política, o sea, cuánto se ha implementado en estos últimos 6 meses por parte de esta administración. Asombroso. Es tan moderno que esto significa que podría suceder antes. La historia y la profecía demostrarán que están equivocados. Con esto quiero decir que no quieren tener persecución, pero la historia y la profecía probarán que lo implementarán porque donde quiera que sea introducido, ha conducido a persecución. Eso es todo. Y creo que estamos en los eventos finales. Así que hay algunas lecciones de la experiencia de la experiencia de Elías durante estos días de desánimo y aparente derrota. Se pueden extraer muchas lecciones, lecciones invaluables para los siervos de Dios en esta época, marcada como está por un alejamiento general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió por Israel en los días del profeta, en la exaltación de lo humano por encima de lo divino, la alabanza de los líderes populares, el culto a Mamón, la colocación de las enseñanzas de la ciencia por encima de la verdad de la revelación. Multitudes hoy siguen a Baal, el enemigo de toda verdad. Está trabajando con poder engañoso para hacer que los hombres y las mujeres coloquen instituciones humanas donde debería estar Dios. Lo demostramos con seguridad y olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por muy extendida que esté, no es universal. Martín, esto es muy esperanzador. No todos en el mundo son sin ley y pecaminosos. No todos se han puesto del lado del enemigo. Dios tiene muchos miles que no se han doblegado ante la necesidad de rescatar. Son muchos los que anhelan comprender más plenamente acerca de Cristo y la ley. Muchos esperan contra toda esperanza que Jesús venga pronto para poner fin al reinado del pecado y de la muerte. Y hay muchos que han estado adorando a Baal ignorantemente, pero con quienes el Espíritu de Dios todavía está luchando. Pero aquí está el resultado final, cuando estos eventos comiencen a ocurrir.
Espero que los líderes y los agitadores, al menos algunos de ellos, y particularmente oro por Wilson y Lennox, porque han sido confrontados con el problema ahora, lo verán y usarán su influencia para persuadir a muchos a seguir la directiva de la Biblia, para que muchos puedan abrazar la verdad como es en Jesús. Esa es la razón por la que deberíamos tener el privilegio de poder hablar con estas personas. Eso está más allá de mi comprensión. Es alucinante para mí y debemos agradecer a Dios por la oportunidad que nos dio. En esta etapa no estaba la oportunidad de cambiar su posición, pero sí está la oportunidad de despertar al pueblo de Dios en términos de los tiempos en que vivimos. Creo que ya es hora que concluyamos con oración. Padre Celestial, es con un sentimiento de sorpresa que creo que una sorpresa abrumadora está a la vuelta de la esquina. Y la iglesia, según las escrituras, tiene vírgenes dormidas. Y Señor, si no despiertan antes de estos acontecimientos, sino que despiertan cuando suene el grito, el novio ha llegado, será demasiado tarde. Así que rezo para que se despierten ahora. Y no solo ellos, sino que serán capacitados para predicar el mensaje del tercer ángel con poder, para que todo el mundo sea iluminado con su gloria. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen.